Hola a todos, quiero compartirles un video sobre un tema muy interesante como es la seguridad de la nube. Una de las críticas más negativas a la nube es la relativa a la seguridad y el control de los datos dentro de la nube. Aparentemente las organizaciones tienen un control más rígido sobre los datos almacenados en su propia infraestructura que si los almacenan en la nube. Por otra parte, es necesario considerar sistemas de regulación y cumplimiento legales. En realidad, la nube puede ser tan segura o incluso más que un centro de datos tradicional, aunque el método de enfocar la seguridad de la información sí que es radicalmente diferente. La computación en nube tiene características específicas que requieren evaluación de los riesgos en áreas tales como integridad, recuperación y privacidad de los datos, así como asuntos legales en áreas como la normativa y regulación de auditoría y sistemas de seguridad de la información. La seguridad y el control en la nube continúan percibiéndose como barreras para el cloud computing. Los directivos están principalmente preocupados por la seguridad y la calidad del servicio. La mayoría de los directivos de tecnología de información y en especial los directores de la empresa piensan en el impacto de la nube en las corporaciones y su mayor y principal preocupación es la seguridad para realizar su migración a la nube. Si usted está pensando en crear una nube privada o potenciar una nube pública, se necesita tener una estrategia de seguridad. Sin un entorno de seguridad, ninguna organización debería implementar una solución en la nube. Incluso en las organizaciones que ya tienen una estrategia de seguridad bien diseñada deberán afrontar el paso a la nube con igual preocupación. Por consiguiente, será preciso tener en cuenta los diferentes modelos de computación en la nube. Por otra parte, se deberá asegurar que la estrategia de la seguridad de la tecnología de información debe estar alineada e integrada en estrategias de seguridad global en la nube. Los clientes deben demandar transparencia a los proveedores de la nube y no contratar a aquellos que se rehúsan a proporcionar información detallada de los programas de seguridad. Protección de datos. La nube, como ya se conoce, es un modelo de computación que ofrece el uso de una serie de servicios, aplicaciones, datos, plataformas, infraestructura, compuestas a su vez por recursos de computación, redes, servidores, almacenamiento, etc. En una primera impresión, la abstracción del hardware que trae consigo la nube da la sensación de que el nivel de seguridad es más bajo que en los modelos tradicionales, ya que en algunos modelos de la nube la empresa cliente pierde el control de seguridad sobre dicho servicio. Sin embargo, si las políticas de seguridad del proveedor están bien definidas y el cliente las ejecuta fielmente, trabajar en la nube supondrá normalmente una mejora de seguridad. La empresa o el usuario de la nube no sabe con exactitud dónde está la información guardada, mientras que en la computación tradicional las empresas y los usuarios conocen perfectamente dónde está su información almacenada localmente. Naturalmente, llevar toda la información a la nube significa confiar en terceros la seguridad, y eso se convierte en una de las preocupaciones de la empresa. Así se plantean preguntas claves en la estrategia de computación en la nube. ¿Dónde estarán desplegados los datos? ¿Con cuál protección? ¿Quiénes serán responsables de ello? Los grandes proveedores de la nube tienen respuesta clara para la tercera pregunta. El responsable de los datos es el cliente, personal o empresa. IBM llama a este tipo de seguridad personalizada. El concepto pretende que el entorno sea el resultado de la interacción entre proveedores y empresa receptora de servicio. La seguridad tiene que partir del cliente. Cuando una empresa quiere llevar sus datos a la nube, debe indicar cuáles son sus preferencias. Conociendo sus necesidades, el proveedor diseña un servicio específico para la empresa. Seguridad de los servicios de la nube.
la evaluación de riesgo y la revisión de la seguridad de la nube deben considerar en primer lugar las opciones de despliegue de la nube, ya sea pública, privada e híbrida, y modelos de entrega de servicio, SaaS, software como servicio, PaaS, plataforma como servicio, IaaS, infraestructura como servicio. Estrechamente relacionados con los modelos anteriores estarán los procesos relacionados con la virtualización, los cuales también se considerarán. Evidentemente, como sucede en el Plan General de la Información, ninguna lista de control de información podrá cubrir todas las circunstancias, pero se deberá adoptar un enfoque basado en riesgo para moverse o migrar a la nube y seleccionar las opciones de seguridad. Los activos de despliegue en la nube se agrupan en dos grandes bloques: los datos y las aplicaciones. Algunos informes de la industria de software. La importancia de la seguridad en la nube y la necesidad de afrontar los retos que ellos suponen hacen que los grandes proveedores de la nube y de seguridad publiquen frecuentemente informes sobre temas de seguridad. Se citan algunos casos a manera de ejemplo. Trend Micro es una de las grandes empresas proveedoras de seguridad informática del mundo. Publicó un informe en junio de 2011 donde destacaba que el 43% de las empresas han tenido problemas de seguridad con sus proveedores de servicio basados en la nube. Intel, el fabricante número 1 de chip del mundo, publicó el 25 de octubre de 2011 una guía para la seguridad en la nube, Seguridad Cloud. El informe señala que la seguridad sigue siendo la principal barrera para la implementación de iniciativas en la nube para muchas empresas. La protección de los entornos de la nube comienza con la planificación, y las organizaciones deben entender su tolerancia al riesgo, identificar los mejores modelos de implementación para sus necesidades y detectar los posibles puntos de exposición de datos sensibles y de los procesos. En un segundo momento, se recomienda identificar las vulnerabilidades de los servicios que se han elegido. Para mejorar la protección, el documento da consejos a los administradores de tecnología de información para paliar las vulnerabilidades de seguridad, entre los que se encuentran proporcionar las bases para una red de seguridad más potente y proteger los datos confidenciales. Además, se hace hincapié en el cifrado, que se considera de importancia crítica para la protección de los datos. Las organizaciones no deben olvidar asegurar la plataforma y reforzar la confianza con nubes federadas, las cuales proporcionan que las comunicaciones, datos y servicios se puedan mover fácilmente dentro de las infraestructuras cloud. Por último, se debe seleccionar el proveedor de servicios en la nube adecuado, barajando el tiempo de respuesta a los ataques de seguridad, los métodos de recuperación que utiliza. Cisco, el informe de Cisco de noviembre de 2011, primer fabricante del mundo de dispositivos y redes de comunicación, presentó en el mes de noviembre de 2011 el informe Seguridad en la Nube, el nuevo reto Cisco. La nueva plataforma de seguridad tiene la ventaja de proteger la información de manera remota desde el dispositivo al que se acceda y cumplir las demandas principalmente de las corporaciones de las TIC, y adecuarse para hacer funcional a cualquier tipo de negocio sin importar su tamaño. Entre las ventajas que tiene Cisco destaca el filtrado web, dentro del cual se podrían vigilar redes sociales o páginas específicas, así como la protección de anti-malware, el análisis de contenido online y la emulación de script. La nueva herramienta de Cisco pretende que su uso sea lo más fácil posible, de manera que no requiera ningún conocimiento de seguridad. De este modo, desde pequeñas y medianas empresas, pyme, hasta grandes empresas, la solución de Cisco facilitará la navegación de los usuarios desde cualquier parte del mundo que cuente con un servicio web en la nube. Microsoft también está preocupado sobre la seguridad y disponibilidad de los datos que sus clientes depositan en la nube, junto con los requerimientos globales de seguridad.
Algunas preguntas que cabría hacerse son: ¿qué están haciendo los proveedores para poder mantener una nube segura? ¿Están mis datos y los de mi empresa seguros en la nube? ¿Es necesario que las empresas proveedoras de la nube tengan numerosos controles de seguridad del estándar ISO? Es importante tener en cuenta que existen muchas medidas de seguridad que Microsoft implementa y también se preocupa sobre las reglas básicas de privacidad en el desarrollo de cualquier programa de software. Entre ellos está lo que es la privacidad por diseño. Toda la información obtenida de los usuarios debe ser para un propósito en particular. Cuando se trata de información sensible, se deben tomar medidas de seguridad adicionales. Privacidad por defecto. Microsoft siempre pide autorización a los usuarios para utilizar o transmitir información sensible. Una vez autorizada, la información es protegida por mecanismos de autenticación y listas de control de acceso. Privacidad en la implementación. Microsoft revela sus mecanismos de privacidad a sus clientes empresariales para que estos puedan adaptar esas medidas a sus propias necesidades. Comunicación. Constante publicación de documentos sobre novedades relacionadas con la privacidad. Microsoft se mantiene a la vanguardia en cuanto a las leyes de seguridad y continúa aplicando los estándares a nivel mundial. Aseguramiento de los datos en la nube. La seguridad física define el modo de controlar el acceso físico a los servidores que soportan su infraestructura. La nube exige restricciones físicas de seguridad, teniendo presente que hay servidores reales que funcionan en cualquier lugar. Cuando se selecciona un proveedor de la nube, se debe conocer y entender sus protocolos físicos de seguridad y las cosas que necesitan hacerse para asegurar que sus sistemas frente a vulnerabilidades físicas. Control de los datos. El gran abismo existente entre los centros de datos tradicionales y los de la nube reside en la posición de sus datos en los servidores. Las empresas que han externalizado sus centros de datos en un proveedor de servicio gestionado en la nube se encuentran con el problema de no conocer normalmente en qué servidores están alojados sus datos. En verdad no existe tal problema si tenemos seguridad y fiabilidad en la empresa que nos gestiona los datos. Sin embargo, la carga emocional existirá siempre y será siempre una limitación que influirá directamente en la sensación de inseguridad de los datos. Por otra parte, los datos almacenados en la nube se refieren esencialmente a los datos almacenados en los servicios de IA, infraestructura de servicio, y no a los datos asociados con la ejecución de una aplicación, tales como SaaS, software como servicio, y PaaS, plataforma como servicio. Será preciso considerar las tres áreas clave de temas relacionadas con la seguridad y privacidad de los datos: localización de sus datos, control de sus datos, transferencias seguras de sus datos. Localización de los datos en la nube. Una vez que sus datos están en la nube, se puede no tener control sobre dónde están localizados sus datos, por lo que será preciso que el cliente tenga presente las siguientes consideraciones. Leyes específicas de los países. Las leyes que gobiernan la protección de los datos difieren de la posición donde estén situados físicamente los datos. Así, puede suceder que la protección legal de los datos en su propio país puede no aplicarse si sus datos están alojados fuera de su país. Puede ser que legalmente no tenga acceso total a ellos sin que usted pueda controlarlos cuando los necesite circunstancialmente. Transferencia de datos a través de frontera. Una empresa que tenga carácter global con presencia en otros países, ya sea con filiales o con clientes o socios en ellos, puede estar preocupada por la transferencia de datos a través de las fronteras físicas de esos países, al estar obligada al cumplimiento de las leyes locales. Esta situación es especialmente sensible en el caso de aplicación de la virtualización, cosa por otra parte normal en los centros de datos de la nube, ya que el propio proveedor puede no conocer dónde están almacenados los datos
en un momento determinado. Mezcla de datos, incluso en situaciones en las cuales los datos residen en países que tienen leyes similares e incluso con tratados de colaboración entre ellos, puede ocurrir que los datos estén almacenados físicamente en bases de datos o almacenes de datos junto con datos de otras empresas, es decir, están mezclados. Evidentemente, este hecho puede producir situaciones anómalas, ya que es factible que se produzcan ataques de virus a esas u otras empresas que pudieran afectar a la nuestra. Usos secundarios de los datos. En los modelos especialmente de nube pública, sus datos pueden ser vulnerables a usos alternativos o secundarios de los proveedores de servicio, ya que si no existen controles adecuados, sus datos pueden utilizarse para fines de marketing o incluso mezclarlos con datos de otras organizaciones para usos alternativos. Por estas razones será preciso que el obligatorio acuerdo de nivel de servicio SLA queden perfectamente definidos todos los usos principales y secundarios de los datos. Control de datos en la nube. Los controles incluyen las políticas de gobierno sustituidas en el lugar para establecer que sus datos pueden quedar asegurados, la integridad, fiabilidad y confiabilidad de sus datos deben ser irreprochables tanto para el cliente como para el proveedor. Es necesario que la empresa conozca los niveles de control de los datos en la nube y los métodos de auditoría sobre ellos. Algunas políticas de los diferentes tipos de control establecidos para asegurar la precisión y la integridad de la entrada, salida y proceso de los datos son: los controles de validación de entrada deben asegurar que toda la entrada de datos a cualquier sistema o aplicación sea completa, precisa y aceptable. Controles de los archivos para asegurarse que los datos se manipulan con precisión en cualquier tipo de archivo, tanto de datos estructurados como no estructurados, audio, video, música, mensajes, libros. Controles de acceso para asegurar que únicamente las personas que están autorizadas para acceso a los datos pueden hacerlo. Los datos sensibles deben ser protegidos en el almacenamiento y transferencia, por lo que pueden ser cifrados si así se considera necesario. Controles en la gestión de los cambios para asegurar que los datos no se pueden modificar sin la autorización correspondiente. Controles en la realización de copias de seguridad y en la recuperación de datos. Una de las brechas de seguridad más frecuentes se producen durante las realizaciones de las copias de seguridad y por ello es necesario mantener un control estricto, tanto físico como lógico, en estos procesos. Control en la destrucción de los datos para asegurar que cuando los datos se borran de modo permanente, estos se eliminan de todos los lugares donde se puedan estar grabados, incluyendo las copias de seguridad y los sitios de almacenamiento redundante que se hayan creado. Seguridad de los datos durante el transporte en la nube. En lo relativo al transporte de los datos, al menos se deben tener presentes los siguientes principios en las directrices, con el objetivo de realizar un transporte seguro a través de Internet. Asegurarse que nadie puede interceptar sus datos cuando los mueve desde un punto origen a un punto de destino en la nube. Asegurarse que ningún dato se filtra, malware, virus, etc. desde cualquier almacenamiento existente en la nube. Normalmente los transportes de datos se producirán de diferente forma, en un entorno único de la nube, en el Internet pública entre una empresa y un proveedor de la nube y entre nubes. En esos casos deberá tener presente también los procesos de cifrado que se puedan requerir. Un procedimiento común que se puede realizar en las empresas es recurrir a utilizar sus redes virtuales privadas, VPN, para gestionar la seguridad de los datos durante su transporte en el entorno de la nube. Una red virtual privada incorporará dos características fundamentales: un cortafuegos, firewall, que actúe como barrera entre la Internet pública y cualquier red privada, y el cifrado para proteger sus datos sensibles ante ataques de hackers, de modo que solo el computador que envíe los datos debe tener la clave para decodificar los datos.